¿Por qué te detienen? Vamos a tu detención. Tú has trabajado durante muchos años para todos. Has hecho trabajos sucios. Has hecho trabajos que no quieren mojarse. Trabajos sucios. Hombre, son trabajos que no quieren implicarse, por lo tanto. Trabajo, ¿no? Digamos, cuestionable. Cuestionable, ¿no? Para que quede más bonito, ¿no? Queda más bonito. Sí. ¿Y por qué pasas de ser héroe a ser villano? ¿No? Pues porque, insisto, en un momento determinado, el señor San Roldán le preocupa que yo insista en los informes míos de inteligencia donde diga que es un error seguir encubriendo determinadas actuaciones y que habría que corregir la conducta de Juan Carlos, en este caso, corrigiéndola, no encubriéndola. Sobre todo era el tema del rey, o había más, más causas que tú querías. Bueno, ha habido el tema del 11M, no quisieron investigarlo y yo... es mi primero, o sea, yo investigo y sé quién hay detrás. Y cómo. ¿Qué es lo que no te cuadra del 11M? El 11M, bueno, también lo montan los servicios de inteligencia franceses y marroquíes y nosotros ponemos los explosivos. Pero es una operación que al final demuestro cómo ha ocurrido porque yo intervengo en esa investigación gracias a los servicios de información que yo tenía de Siria y de tal. Y cuando tengo la información de que hay una cabina de teléfono en un lugar de Hezbollah que hay a las afueras de Beirut y tal, en un campamento y tal, donde se han dado instrucciones y se han recibido llamadas, cuando ya estoy para subirme en el avión me dicen que no vaya y alguien avisa y llegan los franceses y se llevan esas grabaciones. ¿Cuál era el objetivo entonces del 11M? El objetivo del 11M, pues obviamente que España no siguiera para adelante, porque los franceses estaban realmente preocupados, porque si hubieran seguido adelante, España le hubiera mojado la oreja a Francia, sin duda. ¿Seguir adelante en qué sentido? Seguir adelante en el acercamiento a Estados Unidos, que en un momento determinado Estados Unidos entendió que le interesaba mucho más estratégicamente España que Marruecos. Y por eso provoca el apoyo que le da lo de la Operación Perejil, y por eso, y a partir de ahí, además hay cables, yo lo escribo en el libro, hay cables secretos donde el presidente le dice oye, hay que hacer algo contra esta gente y tal. Y además hay notas secretas que se han interceptado, que los interceptan el Servicio Secreto Español, donde además lo han publicado en algún libro donde se hablan de las operaciones que se llevan a cabo y tal. Yo, humildemente, en mi libro lo explico y lo detallo con nombres y apellidos. Y es más, presenté un escrito en su día informando de todo ello con datos, y como insistí tanto de los informes que había hecho y tal. O sea, que el cerebro del 11M es el gobierno francés, los servicios secretos franceses, sin duda, para de alguna forma putear a España, y para alejarla de Estados Unidos. Claro, para digamos, más que alejarla de Estados Unidos, alejarla de la senda del progreso que hubiera ganado, o sea, hubiera sido, digamos, la supremacía en la zona del Mediterráneo. ¿Por qué? Porque teníamos el primo Somozor, que era Estados Unidos, y a raíz del tema de la foto de los Azores, tal, etcétera, etcétera, pues Aznar jugó fuerte. No participamos en la guerra en absoluto, se participó en la anterior, pero claro, se vendió la historia muy bien vendida, sí, el trío, ¿no? Y tal, pero luego, por ejemplo, el atentado lo reivindica un grupo que luego dice que es mentira, que ellos no lo han reivindicado, y ellos reconocen luego al servicio secreto sirio que le han pagado un dinero a cambio de que reivindiquen el atentado. ¿Y las bombas quién las ponen entonces? Las bombas las ponen los marroquíes, y el explosivo, parte de los explosivos los pone España. ¿Los pone España? Claro, erróneamente, equivocadamente. Insisto, no quiero destripar el contenido de mi libro, de mis memorias, pero bueno, el tema es muy sencillo. Aparecen 2 restos de explosivos. ¿Por qué? Pues porque se hace una entrega controlada de explosivos por parte de la Guardia Civil y se les pierden los marroquíes al entrar en Madrid. Es decir, parte de los explosivos eran de Mina Conchita y parte era del propio, digamos, arsenal de la Guardia Civil. Que son perdidos, que son robados. No, es que la Guardia Civil tiene material que se recupera de ETA, de tal. Entonces, parte de esos explosivos, en un momento determinado, interesa
hacer el seguimiento de esos explosivos, hace una entrega controlada que se llama, como la droga, y prueba de ello es que el chino, el famoso que trae los explosivos, viene con 2 coches cargados, uno de ellos lanzadera y otro detrás muy pesado por la carga que tenía. Entonces lo paran 2 veces la Guardia Civil con excusas y tal, y no lo multan y nada, y llevan matrículas falsas. ¿Entiendes? Una entrega controlada es cuando... Una entrega controlada cuando la Guardia Civil quiere ver dónde van esos explosivos. Es un seguimiento, ¿no? Seguimiento, de dónde va. Como se hace con la droga. O sea, se sabe un contenedor y dice, vamos a hacer una entrega controlada. Vamos a ver quién recoge la droga. Y parte de las bombas eran eso. Claro, parte del explosivo era ese. ¿Qué ocurre? Que sorprendentemente los franceses engañan a la Guardia Civil y le dicen, oye, hay un grupo de gente que está traficando con explosivos, nos interesa una entrega controlada y tal y cual. Y, los coches de los marroquíes, del chino, llevaban una baliza para controlarlo, y la baliza se apaga al entrar en Madrid y desaparece. Pero claro, eso es muy... O sea, lo que está diciendo es muy fuerte. ¿No sería considerado un acto de guerra? Totalmente. Yo he hablado con un hombre honorable, el capitán general nada menos de la OTAN aquí en España, un día en una comida que tuve con él, y me dijo, deja de tocar las narices, porque al final, como se entere todo el mundo de que esto ha sido los franceses o los marroquíes, ¿qué vamos a hacer? ¿Le declaramos la guerra? ¿La perdemos? Hombre, eso evidentemente. Eso evidentemente. Luego, entonces, deja de tocar las narices. Pero es algo tan fuerte que incluso a nivel de derecho internacional de la Unión Europea podría ser un problema... Pero es prueba de ello es que el juicio fue una pantomima absoluta. Fue una pantomima. Absoluta. Una pantomima absoluta. O sea, es aberrante que el juicio, y yo lo lamento por las víctimas, que le tengo un profundísimo respeto a todas las víctimas, porque además, insisto, sé lo duro y lo cruel que es, no solamente para al que matan, sino a toda la familia, que la destrozan para siempre. Y por lo tanto, jamás se me ocurriría frivolizar sobre algo tan importante, ¿no? Pero es increíble que ese juicio tan importante no llega a 4 meses, y el mío haya durado 1 año. De una revelación de secreto. O sea, yo por una revelación de secreto he estado 1 año en un juicio. Y en ese juicio, y es más, el juez, que luego se fue a la empresa privada y que ahora mismo y tal, el juez permitió que mintieran todos. ¿Y una pantomima? ¿Qué se gana con una pantomima? ¿No interesaba a España meterse con Francia? Que interesa, acallar las conciencias, a tranquilizar a la gente, para que vean que aquí en España se funciona y tal, igual. Pero nunca se descubrió ni los autores intelectuales, que es fundamental, nunca se descubrió realmente el explosivo empleado, porque aparecieron trazas de 2 explosivos diferentes. Y claro, es increíble que los fiscales digan, ¿qué más da el explosivo? Oiga, es como si dicen, ¿qué más da que sea un revólver o una pistola? El arma es fundamental porque determina el origen. Si en vez de el explosivo dinamita, que es el de español, o titadine, que es el que utilizaba ETA de Francia. Fíjese, sí es importante. Y aparecieron trazas de los 2. ¿Qué dijeron ellos en los informes? Que se había contaminado en el laboratorio. ¿Pero qué dice usted, hombre? ¿Qué tal? ¿Sabe? ¿Y por qué el responsable del TEDA de pronto decide él qué explosivo y lo demás se elimina, se destruyen? ¿Por qué se destruyen con tanta rapidez los trenes? Pero oiga, ¿de qué estamos hablando? ¿Entiendes? O sea, hubo una conducta tan continuamente desafortunada que es cierto que muchas veces los funcionarios nuestros errores los tapamos, digamos, dando la impresión de que somos cómplices de lo que tapamos, ¿no? Pero en este caso es cierto que hubo mucha gente que tapó muchas cosas. Fíjese, le voy a decir un dato, además, insisto, al final no voy a poder vender ni un libro, pero bueno, broma aparte. Aquí estará todo el detallado. Es que me parece muy fuerte esto. Vamos a ver, fíjese si es fuerte lo que le voy a decir, y además eso está documentado. Los terroristas tenían el teléfono intervenido desde hacía 2 meses. Llevaban 15 días sin oírse las grabaciones hasta después del atentado. Es decir, las grabaciones estaban en poder de la policía, pero no se habían oído.
¿Por qué no se habían oído? Porque no había traductora. ¿Por qué no había traductora? Porque no había fondo para pagar 2.000 euros a las intérpretes de... ¿Qué le parece? ¿Qué pasó en realidad? Pues que uno de los jefes de la policía se había dado cuenta que otro jefe se estaba beneficiando a alguna de las marroquíes y el tipo se cabreó y dijo, pues a tomar viento. Y las echó a todas y dijo que no había fondo para pagar las intérpretes. Pero eso es de país bananero casi. Sí, pero las grabaciones estaban. Y además está reconocido que existía la intervención de esos teléfonos y que esas grabaciones, si las hubieran oído, hubieran podido parar eso. Se hubiera evitado el tema porque estaban hablando de cómo preparar, de cómo tal, etcétera, etcétera. ¿Qué le parece? Que es un escándalo. Y otro dato más. Había 2 operativos. Uno que era con suicidas y otro sin suicidas. Con suicida hubiera sido muchísimo más víctimas y al final los franceses dijeron, vale, sin suicidas y tal, porque no sé qué. ¿Qué pasa? Que las mochilas con suicida llevaban todas, metralla, y las de sin suicida no llevaban metralla. Y la mochila que apareció era la que tenía metralla. Y ninguna de las otras tenía. ¿Por qué? Porque en el último momento cambiaron, pero se les acabó la mochila y dijeron, bueno, pues coge una de las otras, ¿no? Ajá. De la otra operación. Y aparece de pronto, al cabo de las horas, una mochila. Vaya, oye, ¿esto de dónde ha salido? No, aquí está. Y tal, Entonces, hacen una radiografía y se ve perfectamente que el teléfono, uno de los cables estaba quitado. Bueno, aún así hace un paripé, llega el hombre con el no sé qué, a mirar, no sé cuándo, pero si no está conectado el cable, cachondo, no va a explosionar jamás. Claro. Ese es el tema. Pues es muy fuerte porque es uno de los peores atentados de la historia de España. Terrible, durísimo. Es injusto que casi 200 personas se utilicen como daño colateral para cambiar el régimen, porque se cambió el destino de España. Es decir, hubiera ganado el PP, hubiera seguido en la misma línea de acercamiento a Estados Unidos, toda la zona del Magreb que nosotros teníamos ya, hubiéramos tenido potenciado, el puerto de Tánger que estaba rivalizando con Algeciras, con el puerto de Algeciras, se hubiera venido abajo porque Estados Unidos hubiera dejado de utilizarlo para tal. Es decir, se le hubiera venido abajo el kiosco. Y cambió todo. Cambió todo. Es muy fuerte, claro. Es algo... Pero... Y si nos caen mal los franceses, ya ni te cuento. Insisto, están mis escritos. Es más, son escritos que están en la Audiencia Nacional y que en su día, en el 2019, como yo estaba todo el día de prisión, como además intentaron darme matarile en el 2018. Sí, luego hablaremos del tema cárcel. Que casi lo consiguen, pues... yo dije, antes de morirme quiero contar lo del 11M, caramba. Es muy fuerte. Entonces hice una serie de escritos con muchos detalles y tal. Muy fuerte. Y como se pusieron muy pesados, muy pesado, me citaron el 20 y tantos el último escrito, además, recuerdo que lo hice mi santo, el 19 de marzo. Entonces, el 20 y tantos dijeron, oye, vamos a oír este tío que es muy pesado, ¿no? Y tal, ¿no? Porque además hice un comunicado a través de mi abogado y tal. Entonces, me citan. Fue muy interesante el tema. Me citan como testigo y aparece un fiscal que empieza a darme cera como si yo fuera un imputado. Y tal, ¿y usted por qué? Y tal, y el general tal, y el marroquí tal. A ver si me pillaba en algo, ¿no? Y al final, lo único que digo, mira, el error del servicio secreto es que se utiliza una serie de traficantes de drogas pensando que son informadores y tal. Como pasó con el tema de lo de Cataluña, ¿no? Tal, que era un traficante de droga, el imán era un traficante de tal. Digo, y en este caso tienen ustedes un caso como es el Messi, habrá oído hablar del Messi, que es un traficante de droga muy famoso y tal. Digo, y no confundir con Leo, ¿eh? Tranquilos. Que es un traficante de droga que le han pillado con 3 toneladas de tal y le han puesto una fianza de 80.000 y lo han puesto en la calle porque el fiscal decía que era un informador del servicio secreto, tal y igual. Y no sé qué. Digo, ¿y ha pasado esto? Era el único que le interesaba al fiscal. ¿Sabe lo que pasó al día siguiente? El Messi huyó de España. Al día siguiente de mi declaración desaparece el Messi. Al día siguiente. Entonces, cuando termino de declarar todo,
Hombre, pero no aporta usted pruebas y tal. Yo siempre digo, oiga, muy cachondo. La gente escribe libros y nunca presenta pruebas. Oiga, métanme querella, entonces presentaré las pruebas. Yo no voy a llevar, digamos, un tú tienes tocho, pruebas de lo que dices. De todo, absolutamente. Por ejemplo, de esto del atentado. Absolutamente. Si hubiera... tengo conversaciones que he mantenido, tengo notas de inteligencia que hice informando del tema. Si tuvieras que mostrar en un momento determinado... Bueno, encantado. Bueno, pues ya lo mostré, ya presenté, insisto, mi informe